María Belén. Bueno, María Belén. La tiene con Elena. Lo tengo con María Elena hoy, perdónenme. Hoy el segundo rebautizo ya. Bueno. no te preocupes, te confundiste con mi hermana. Bueno. Bueno, si Todo hay, queda en una familia. hermana, sí, entonces no estoy tan Todo queda errado. en familia. Bueno, a ver, denos un panorama, por favor, de la situación del cumplimiento de días de clase, que sabemos que no se ha cumplido, en Río Negro. ¿Cómo está? Bueno, mira, te cuento. Nosotros en Río Negro, de lo que va del año, en lo que hace a paros docentes y de auxiliares, de febrero a julio tuvimos 14 paros docentes, 4 paros de auxiliares, un paro nacional, un asueto, 2 jornadas institucionales. A eso se agregaron en la zona andina donde yo vivo, en Bariloche y la región andina, 2 paros más de auxiliares, 2 suspensiones por clima, 3 paros más que están programados en auxiliares para toda la provincia para las próximas semanas. Eso ya nos da, para que tengamos una idea más clara, les hemos robado a nuestros hijos e hijas un mes y una semana de clases completos. Claro. Del calendario, ¿sí? Que ya está por terminar, por otra parte. Que ya está por terminar, por otra parte. A eso, en Río Negro, hay que agregar otras situaciones, como que nosotros tenemos la ley de la nueva escuela rionegrina, de la secundaria rionegrina, y tanto en la secundaria como en las escuelas técnicas se habilitan múltiples mesas de exámenes a lo largo de todo el año para aquellos estudiantes que están en condición de adeudar áreas. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos una ley de educación que apunta a que se sostengan las trayectorias individuales para evitar la repitencia y la deserción. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo que te permita visualizar la situación, ayer en una técnica se rindió termodinámica para los estudiantes que adeudaban y, por ende, para todos los demás se dio hora libre. Esto hay que multiplicarlo por múltiples semanas y días de clases donde esto se va realizando, porque se van dando exámenes prácticamente todos los meses en distintas materias y áreas, que hace que la continuidad pedagógica de todo el estudiantado se vea profundamente afectada. Luego hay otras circunstancias, como por ejemplo en Viedma, para darte otros ejemplos, hace unas semanas atrás, a cosa de un mes, habían suspendido clases en una escuela porque había falta de higiene, bueno, otras situaciones que hacen también al ausentismo, como uno de los problemas que tenemos en la provincia, que afectan de manera significativa la continuidad por fuera de estos paros generales que, como te digo, ya robaron un mes y una semana de clases completa, más las que están programadas en los próximos días. ¿Esto en todos los niveles de enseñanza, María Belén? Sí, los paros docentes y los paros de auxiliares de los que te mencionaba, las jornadas institucionales, se dan en todos los niveles de enseñanza. Las suspensiones de actividades, bueno, obviamente uno entiende en algunas situaciones en las zonas andinas o en las zonas que pueden tener por fuertes vientos, son en algunos casos, por lluvias o por que puedan generar, en teoría, posibilidades de derrumbes y demás, o por nevadas, se dan en las distintas zonas y es para todos los niveles. Lo que sí resulta llamativo es que, en general, se da solo para el ámbito escolar la suspensión de actividades y para ninguna otra actividad laboral o económica, lo cual hace que sea, entendemos la importancia del cuidado, ¿no?, de la población, pero no entendemos que se pretenda que una luz se dé solo sobre el auto que está llevando escolares a la escuela y luego se frene para dejar pasar al colectivo que viene por detrás, ¿no es cierto? Sí. Trasladando Con otra gente. a otra gente, claro. Belén, en Neuquén es bastante habitual el cese de actividades por problemas de infraestructura. ¿Cómo es en Río Negro? ¿Las escuelas están en condiciones?
Mira, las escuelas están en condiciones, o sea, la infraestructura es un problema general en todas las provincias y a nivel nacional. En Río Negro tenemos por lo general menos cantidad de denuncias en relación con estas cuestiones, aunque aparecen situaciones como las que te mencionaba, por falta de higiene, realmente con basura tirada en las esquinas, se suspenden actividades, y la infraestructura en algunos casos es más precaria, no es en la principal causa de cese de actividades de todas maneras. Son estas otras situaciones que tienen que ver, sí, con la cobertura de cargos, con ausentismos, con ausentismo reiterado de docentes, con pedidos de licencias que no se cubren y entonces quedan el estudiantado con amplia cantidad de horas libres. Sí hemos tenido también, tal vez entraría en el rubro infraestructura si se quiere, situaciones donde la provincia no cubría transporte de los estudiantes y las estudiantes con discapacidad, que por ley tiene que cubrir, entonces todo un segmento de la población estudiantil no podía llegar a la escuela porque no tenía el medio de transporte necesario para hacerlo, y también se ha dado y ha sido motivo de múltiples quejas y de múltiples reclamos y de parte de las familias y de docentes también. ¿Cómo está organizado en Río Negro el sistema educativo en cuanto al gobierno del sistema? ¿Quién es el máximo responsable? Mira, me tocaste un tema muy, muy complejo y álgido en Río Negro porque lo estamos denunciando hace bastante tiempo. El máximo representante del gobierno es el ministro de Educación, que también el Ministerio de Educación incluye al ministro como máximo representante y a secretarios y subsecretarios como los de infraestructura, insumos, ¿no? Aquellos que se encargan de estas situaciones, pero también tenemos un gobierno que implica al Consejo Provincial de Educación, dividido o organizado el presidente, rol que cumple el ministro, y luego un representante del cuerpo docente, un representante del Ministerio Provincial y un representante de las familias, que justamente nosotros venimos denunciando que no se ha actualizado ese cargo como era debido desde el momento de la creación de la ley provincial o de la nueva promulgación de la Ley Provincial de Educación en 2013. Ajá. Ese cargo se cubrió interinamente y nunca se llevaron adelante hasta recién ahora, que luego de múltiples reclamos públicos y de hacer evidente que el mismo ministro de Educación en entrevistas radiales había desconocido la ley o había decidido ignorarla, bueno, ahora se ha llamado nuevamente a concurso público. Se cubre por concurso. Se cubre por concurso de la misma manera, por concurso que es un concurso donde se presenta una propuesta a aquellas familias que quieran cubrir aquella familia que quiera cubrir el cargo en la representación del Consejo Provincial, debe cumplir una serie de requisitos, empezando por el de tener hijos en la escuela inicial, primaria o media, cosa que no sucedía con el anterior, con el representante que está ahora. Y además hay que presentar una propuesta y a eso el cuerpo legislativo lo evalúa y hace un orden de mérito que luego en la legislatura se convalida y se indica quién será la persona que represente a las familias por 2 años. En definitiva lo elige la legislatura. En definitiva lo elige la legislatura, sí, exactamente. Pero además de eso, durante 10 años ni siquiera se había regularizado esa situación de manera pública.
¿Estuvo la misma persona todo el tiempo? Inicialmente lo cubrió una persona que después tuvo que renunciar porque finalmente formaba parte era empleada del Estado provincial, por ende estaba invalidada para cumplir ese rol y lo cubrió. Siempre lo mismo. Sí, lo cubrió su suplente, que estuvo 7 años más. Ajá. Como interino, cubriendo de entrada. A ver, esto hay que señalarlo. En la ley original de educación planteaba como que iba a existir este cargo, pero es verdad que no estaba claramente reglamentada la implementación del mecanismo de elección. Pero en 2020 esto se saneó y ya se estableció que el mecanismo iba a ser el mismo que el que se usara para la elección del defensor del pueblo. Desde el 2017 hasta este año, la misma persona está cubriendo este cargo, incluso, o sea, este cargo es un cargo que lo elige la legislatura, pero es de 2 años, con posibilidad de renovación por 2 años más, y que tiene como requisito ineludible el que la persona que cumpla este cargo tenga hijos cursando efectivamente en educación, en la escuela. Bueno, la persona que estaba cubriendo este cargo como suplente del anterior ya llevaba 7 años, ya no tiene hijos en la escuela y hubiese seguido así, suponemos que la labor que llevamos adelante las familias de poder denunciar la irregularidad públicamente, mostrando las leyes y cómo se estaba incumpliendo la ley, han generado que esto se regularice. De hecho, fuimos con la Defensoría del Pueblo, que sin hacer una presentación formal, medió con las autoridades gubernamentales y bueno, todo muy transparente. Bueno, y ese cargo es rentado, obviamente. Ese cargo es rentado, por lo menos así a ver, la persona que lo estaba llevando adelante, cuando se ha comunicado con nosotros, ha dicho que lo hacía, que no. Sin embargo, al menos en este concurso, ese cargo es rentado, figura en la resolución como un cargo rentado, y lo que hemos rastreado en las documentaciones ya desde el 2013, figura ese cargo como del Consejo Provincial de Educación, en las grillas salariales, tenía el mismo estatus que un subsecretario provincial de educación. Sí. De que sí, un salario dentro de los salarios públicos, un salario importante. Exacto. Sí. Bueno, así que esto está por resolverse. Finalmente se hace un concurso como corresponde y se pone en ese cargo a alguien realmente que represente a las familias interesadas en la educación, ¿no? Sí, exactamente. Esto está ahora publicado, no sé, al menos debía ser publicado en 3 medios. Nosotros nos llegó la información y la idea justamente nosotros la hemos difundido en todas las posibilidades que hemos tenido, en todos los grupos que conocemos, como para abrir a que familias que realmente estén interesadas en hacer valer los derechos de sus hijos e hijas puedan representarlos genuinamente en el Consejo Provincial. Claro. Bueno, le agradecemos mucho, María Belén, por explicarnos todas estas singularidades del tema educativo en Río Negro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y quedo a disposición para lo que necesiten. Bueno, igualmente nosotros si usted necesita algo.